El, el Sistema Nacional Anticorrupción tiene como una de las grandes novedades en términos de construcción o de diseño institucional el que esté involucrado un comité de participación ciudadana de manera directa, de manera estructural, y además es quien preside el órgano rector del sistema. El Sistema Nacional tiene sus distintas partes a las que ya me referí, pero esas conforman lo que se llama el comité coordinador del sistema. Y es coordinador en la medida en que ahí se dictan cierto tipo de políticas, cierto tipo de prácticas importantes para ir atacando el tema de la corrupción, para ir inhibiendo huecos o brechas que existen en los distintos procesos gubernamentales. Y entonces en ese órgano rector está presidido ni más ni menos que por el presidente del Comité de Participación Ciudadana, que es un comité de 5 ciudadanos que están además nombrados a partir de un procedimiento también innovador, en donde es un comité de selección nombrado por el Senado, pero son ciudadanos de organizaciones de la sociedad civil o de la academia o de grupos empresariales, es decir, son ciudadanos, no son funcionarios públicos, y ellos son los que hacen un procedimiento abierto para nombrar a los integrantes que son ciudadanos comunes y corrientes, no son servidores públicos, pero tienen una responsabilidad pública justamente porque la Constitución los prevé y la ley del Sistema Nacional Anticorrupción prevé que quien preside el Comité Ciudadano preside el órgano rector. El carácter de ser quien preside es que debe de ser una de las 7 sillas, pero con distinta categoría. No es un servidor público, pero tiene responsabilidad pública. No es un representante de la ciudadanía, porque la ciudadanía no lo nombró un comité de selección, pero lo que sí tiene como una de sus grandes propósitos y funciones es que tiene que estar en permanente contacto, en permanente comunicación con organizaciones de la sociedad civil, con demandas de la sociedad. Y si la sociedad y las organizaciones no tienen demandas, tiene que ir a empujar a que la sociedad haga suyo el sistema y ponga las demandas. Y poner las demandas es atender a las distintas a las distintas actividades que tienen las organizaciones de la sociedad civil. Hay organizaciones que están metidas, por ejemplo, en ver cómo se ejercen los recursos públicos, cómo se ejerce el presupuesto. Hay otras organizaciones que ven cómo funciona la policía, porque el tema de la inseguridad es un tema pues muy sensible para la ciudadanía. Otros que ven cómo funcionan todos los procesos en la contratación en el sector salud o en el sector educativo, porque son sectores en donde hay involucrados enormes recursos. Hay otras organizaciones de la sociedad civil que se centran, por ejemplo, en darle seguimiento a las políticas sociales, a las políticas que están encaminadas a, pues la idea, el objetivo es a reducir las enormes asimetrías sociales que existen en nuestro país. Entonces yo diría que hay una masa crítica muy importante de organizaciones que se dedican a distintos tipos de trabajos, y esas son las que el Comité de Participación Ciudadana tiene que recoger las demandas para ver de qué manera las lleva al Sistema Nacional Anticorrupción, para que haya permanentemente una voz de los ciudadanos, en distintos énfasis. Yo diría que el gran cometido del Comité de Participación Ciudadana en su inserción en el comité coordinador es que es el que va poniendo los temas de agenda y también poniendo ciertos temas de investigación en corrupción, ¿no? Yo recuerdo cuando el Comité de Participación Ciudadana llevó el tema de este espionaje a través de un software que tiene el gobierno y que se supone que es un software para poder espiar, llamémoslo así, pero para hacer escuchas telefónicas de parte de del crimen organizado, y cómo encontraron a partir de un reportaje del New York Times que se habían utilizado para espiar a periodistas, a activistas sociales,
Y ese fue un tema que el Comité de Participación Ciudadana llevó al Comité Coordinador en el entendido de que parecía que en esa violación a la vida privada de las personas, de los periodistas o de los activistas, pues ¿qué tenía que ver con la corrupción? Y lo que planteó el Comité de Participación Ciudadana era que en esa, en esa utilización de un software que debía de ser para combatir al crimen organizado, se había usado para vigilar activistas sociales, es decir, se había desviado el objetivo de un recurso informático que debía de tener un fin, que era perseguir el crimen organizado, para otro fin. Ese era un acto de corrupción y por eso el Comité de Participación Ciudadana lo llevó al Comité Coordinador. Sin embargo, uno de los problemas de este diseño es que aunque el Comité de Participación Ciudadana con su presidente, el presidente preside el Comité Coordinador con todas las instancias que investigan y que sancionan, pues es un voto de 7. Entonces, su gran fortaleza es el respaldo ciudadano, no el ser un voto de 7, porque un voto de 7 pues es un voto minoritario, sino quién tiene el respaldo. Es decir, es una cuestión de fortaleza ciudadana en su capacidad de incidir sobre el sistema. Eso es algo en que, digamos que no hubo la fortaleza suficiente como para que se pudiera impulsar ese, pues lo que podía impulsar el Comité de Participación Ciudadana era que se diera toda la información al respecto. Y sobre eso, pues otros temas que tenían que ver con asuntos en donde lo que había habido era una desviación en la utilización de los recursos o en la orientación de una política pública, como ya habíamos dicho en el caso del socavón, o como en el caso de la famosa estafa maestra, de esta desviación de recursos, utilizando un procedimiento que está establecido en la Ley de Adquisiciones y Obra Pública, adquisiciones, arrendamiento y obra pública, en donde efectivamente una entidad pública puede contratar de manera directa a otra entidad pública porque son de la misma naturaleza y están sujetas a las mismas exigencias de fiscalización y de transparencia. Y sin embargo, lo que se encontró en la estafa maestra es que se había utilizado a algunas universidades públicas estatales para desviar recursos hacia empresas fantasma, en donde nunca se supo a dónde había ido a desembolsar ese recurso. Creo que la participación del Comité de Participación Ciudadana está en buena medida en poder impulsar que se hagan cierto tipo de investigaciones en las organizaciones de la sociedad civil. El Comité de Participación Ciudadana no tiene ni estructura burocrática, ni tiene recursos para poder hacer ella investigación. Lo que tiene que hacer es asegurar que quienes tienen la posibilidad de hacer estudios, de hacer investigaciones, poder llevar esos temas y los resultados de esa investigación al sistema, no solo para hacerlos más visibles, como sucedió en el caso de la estafa maestra, que la Auditoría Superior de la Federación venía señalándola en el ejercicio de su cuenta pública desde 2011, y no fue sino hasta 2017 que esta cobró una enorme visibilidad pública a partir de la intervención de organizaciones de la sociedad civil y de periodismo de investigación.